tenerle de nuevo para nuestro estudio de introducción a la Biblia, cortesía de la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Recuerde que si está disfrutando de esta serie de estudios, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones para nunca perderse de algunos de nuestros videos. Sin nada más que decir, continuemos con una bella alabanza musical, la cual aparecerá en su pantalla y nosotros cantaremos simultáneamente a usted. Y después tendremos nuestra clase. Que Dios le bendiga y que aprenda mucho. Bienvenido a esta clase que es la conclusión a esta serie de estudios sobre introducción a la Biblia. Espero que la haya disfrutado tanto como nosotros lo hemos estado haciendo al momento de grabar, recordar y afirmar todo esto que nos dice este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Durante más o menos 15 semanas hemos estado analizando diferentes aspectos, desde cómo fue formada, cuáles fueron sus escritores y lo más importante, su autor y el contenido. Hemos visto que la Biblia es un libro que, como dice el Salmo 119, verso 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y es eso lo que es la Biblia, es el faro, es lo que nos está guiando para saber por dónde caminar, hacia dónde dirigirnos. Yo espero que usted se haya quedado con muchas inquietudes y su deseo, ahora que va a comenzar este nuevo año, sea buscar una Biblia de la versión que a usted más le agrade y leerla, conocer más a fondo lo que dice Dios, conocer más acerca de su personalidad, conocer más de esas preciosas promesas que tiene para su vida y sobre todo disfrutarla, siendo bendecido con todas las bendiciones que trae el leerla. Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar y concluyamos el día de hoy. Padre bendito, gracias te damos en este momento porque nos permite llegar a este punto de estudio. Te pido que todo lo que tú nos has enseñado a través de esta semana sea de bendición para nuestras vidas y que nunca lo olvidemos. Como siempre, rogamos que todo aquel que nos esté viendo en este momento sea ricamente bendecido por ti, sobre todo con tu paz, con tu amor, con el conocimiento de tu perdón, Señor, con una relación perfecta contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues lo último que vimos la semana pasada
fue que cuando nosotros leemos la Biblia y vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues empezamos a notar que todo el Antiguo Testamento es una serie de pistas que nos está dando Dios para que nosotros conozcamos primero cómo fueron nuestros antecedentes, cómo fue nuestra historia. Dicen que aquel que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Por eso es importante saber de dónde provenimos. Cómo es que el hombre, siendo un ser perfecto creado por Dios, toma decisiones libremente y esas decisiones nos afectan hasta el día de hoy. Dios permite que nosotros continuemos cada día con las opciones que estamos tomando. Allá en el libro de Deuteronomio nos habla que Dios nos da esa capacidad de decidir qué hacer, hacia dónde ir, y respeta el camino que nosotros tomemos. Si ustedes recordarán, en las primeras semanas, después de ver que la Biblia en realidad es una serie de libros, vimos también que Dios tiene ciertas características únicas, que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, y que a la vez es un ser trino, que es difícil de entender muchas veces, porque queremos humanizar a Dios, y este es un error muy grande que tenemos. Dios no es humano, no es como nosotros, es un ser espiritual al cual nadie lo ha visto. Y el hecho de que tomara forma de hombre, como dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, que él fue que se despojó de su deidad y vino. Y era hombre realmente, pero era un hombre que venía con una misión. Entonces, ¿de qué es la Biblia en este resumen que estamos haciendo? Pues nos está dando esas pautas para que nosotros conozcamos, que sea nuestro faro. Les comentaba que desde Génesis capítulo 3, donde vemos cómo Dios formó al hombre y cómo el hombre decidió tomar sus propias decisiones, que fue alejarse de Dios, Dios ya tenía preparado un plan para rescatar al hombre del pecado que conduce a la muerte. Dios es un juez justo y Él ha determinado que cuando una persona comete una desobediencia a sus principios, la paga del pecado es muerte. Pero también Dios, que es amor y misericordia, proveyó una manera para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Y eso es lo que nos dice la Biblia, y esa manera fue crear un pueblo que preservara sus leyes, de donde iba a salir un Mesías, y ese Mesías es Jesús. En próximas fechas también estaremos a nivel quizás mundial celebrando, la mayoría, ese hecho maravilloso, que Dios tuvo compasión del ser humano y que Dios cumplió su promesa enviando a Jesús a la tierra en forma de un niño, porque uno de los errores que cometemos es pensar de pronto cuando llegamos a la Semana Santa, pues que Jesús todo el tiempo fue un hombre, y fue un hombre que fue crucificado. Y Jesús fue más que eso, Jesús fue un ser perfecto. Él no nació siendo adulto, Él nació en una situación de pobreza. Él se relacionó con personas que quizás le pudieron haber inducido a formar actos vandálicos, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos que Él eligió en todo momento obedecer a Dios, que Él en todo momento, incluso cuando Satanás le tentó, Él siempre contestó con la Escritura y su deseo era obedecer. Así que Jesucristo es esa vida perfecta. No solamente es el hombre que muere en la cruz para así pagar el castigo que Dios nos había impuesto por los pecados que hemos cometido, sino que además vino y nos muestra que sí es posible vivir una vida alejado del pecado. Claro está que Jesús lo pudo hacer porque Él hizo uso de muchos recursos que en la misma Biblia Dios nos los muestra, como fue la oración, como fue la lectura bíblica, como fue el ayuno, como fue la alabanza, la adoración, en fin. En próximas series de estudios estaremos hablando acerca de esos hábitos y de esas disciplinas espirituales que nos ayudan a poder nosotros superar hábitos pecaminosos, hábitos que nos alejan de la palabra de Dios.
Sucede que muchas veces cuando tomamos un estudio y empezamos a ver las maravillas que Dios nos dice en su palabra, pues nos emocionamos mucho. Pero vivir una vida cristiana, vivir la vida que Dios quiere, es una carrera de largo plazo, es una carrera donde necesitamos armarnos de paciencia y de perseverancia. Es una carrera donde quizás en algún momento nosotros que habíamos prometido seguir a Dios, nos encontramos que nuevamente hemos incurrido en algún hábito que ya tenemos muy arraigado, que es un hábito pecaminoso. Quizás nos cuesta trabajo hablar con la verdad todo el tiempo, quizás nos cuesta trabajo dejar de criticar, de mentir, de tomar aquello que no nos pertenece, de codiciar. Y pues nuestra tendencia es decir, pues yo no soy tan santo, entonces mejor no sigo en esto. Quiero dejarle el día de hoy un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Recuérdelo. Usted, si la semana pasada usted hizo esa oración conmigo para recibir a Cristo en su corazón, si usted se ha dado cuenta que ha pecado y que desea tener esa comunión íntima con Dios y existe algo que en algún momento la vuelva a romper, hay una promesa que se encuentra en esta primer carta del apóstol Juan que dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no se sienta mal a tal extremo. Quizás siéntase mal y pídale más a Dios porque aún tiene esas situaciones de debilidad que todo mundo las tenemos. Pida perdón a Dios, vuelva a restablecer su relación con Él y continúa adelante, buscando más su rostro, buscando más conocerle. Si usted ya inició en la lectura de la palabra, no la deje, continúe haciéndolo. Quiero también el día de hoy platicar como final de este curso, que hay una parábola que aparece en varios evangelios. Aparece en el evangelio de Mateo, aparece en el evangelio de Marcos y aparece en el evangelio de Lucas. Hoy le voy a leer la que aparece en el evangelio de Lucas. Es la misma parábola y muchos la llaman la parábola del sembrador. Dice más o menos así: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Una parábola era una especie de cuento que Jesús usó varias veces, usó esta figura metafórica, donde Él a través de alguna historia quería dar una enseñanza. Entonces a esto es lo que se le llama la Biblia parábola. Y dijo Jesús así: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y bueno, esta parábola que le estoy leyendo es Lucas 8, versos del 4 al 8. Usted la puede buscar en sus Biblias. Y como le digo, también aparece en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. Los discípulos le preguntaron a Jesús a qué se refería. Y él decía, bueno, es que el sembrador salió a sembrar. Y la semilla es la palabra de Dios. Es esa semillita que Dios pone en nosotros y que nos entusiasma mucho. Y entonces Jesús dice, muchas veces cuando nosotros escuchamos, nos gusta, pero al parecer al momento de hacerla a un lado, al momento de entrar a nuestras actividades, la olvidamos por completo. Entonces, pues aquí Jesús comparaba con esas semillitas que caen junto al camino. El camino generalmente era un lugar muy transitado, por lo tanto, cuando una tierra se pisa tanto, se vuelve muy dura, tan dura que pues ya no es posible que una semillita, por ejemplo, la penetre, ¿verdad? Y entonces, pues es como echarla al pavimento donde pueden llegar después los pajaritos y comerla.
También nos comenta aquí que otra parte cayó entre piedras y aunque brotó le faltaba humedad. Quizás usted vio este estudio y pues sí le interesó y quizás hasta estaba pensando comprar su Biblia, pero hay cosas que nos empiezan a llamar más nuestra atención y hacen que ese deseo ya no siga adelante. Entonces, pues en esta parábola del Señor es como eso, ¿no? Cuando no dejamos que no existe humedad y aunque la semillita sí cae en tierra y aunque pues de momento le gustó, ya no sigue adelante. También hay otra parte de la narración que dice que hubo otra que cayó entre espinos. Entre espinos, Jesús dice que son esos afanes, ese deseo de buscar el dinero, buscar el bienestar, que nos dicen, yo no puedo perder el tiempo en esto. Y entonces, conocer la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo tomamos como una pérdida de tiempo o como algo que está destinado a ciertas personas, pero que no tiene nada que ver conmigo. Y pues dice Dios, pues sí, al principio sale esa plantita, ¿verdad? Pero al rato hay otras cosas que se les da prioridad. Yo le quiero comentar que todos algún momento estaremos ante la presencia de Dios y Dios nos va a preguntar exactamente qué es lo que hemos hecho con nuestra vida. Ahí no va a importar sus logros, ahí no va a importar su dinero, puesto que Dios no se deja sobornar. Ahí realmente va a importar qué fue para usted su prioridad. Si fue la prioridad conocer qué decía la carta de Dios, porque la Biblia, si usted lo recuerda, dijimos que era una carta que Dios escribió para cada uno de nosotros, y esa carta va dirigida a nuestro corazón, y en esa carta prácticamente el Señor nos habla de cómo es íntimamente todo nuestro ser, nos muestra la radiografía de nuestro espíritu y la manera de caminar con una mejor vida en esta tierra, de tener una vida exitosa a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, porque los parámetros de Dios son totalmente diferentes a nuestros parámetros. Y bueno, como hemos visto, los parámetros justos son los de Él. El ser humano se equivoca frecuentemente, no tenemos esa sabiduría aún del Señor, menos si no leemos la palabra que es la fuente de toda instrucción. Y bueno, eso le pasa a esta semillita que no crece. Sin embargo, hay una semilla que sí cae en buen terreno. ¿Qué es esto? Pues es la semillita que se hunde en la tierra, que crece, que soporta los vientos, que soporta las sequías, que soporta todo, y dice, y da cosecha, es decir, da fruto. Porque una manifestación de que Dios está trabajando en nuestras vidas es precisamente esa, que Él va a dar fruto. Si nuestra vida no está dando fruto, si nosotros incluso estamos leyendo la palabra de Dios, pero nuestros hábitos siguen siendo los mismos, sigo siendo la misma persona conflictiva, quejumbrosa, que tiene problemas con todos alrededor, que tiene una desesperanza, pues entonces es que usted le ha dado más prioridad a otras cosas que está viendo y no a las promesas de Dios. Cuando le damos entonces el número uno, el creer las promesas del Señor, que va a tener cuidado de nosotros, cuando Dios nos dice que le entreguemos incluso ese rencor, esa tristeza, esa falta de perdón a Él para que Él la trabaje, cuando usted lo hace, su vida va a dar fruto, no va a seguir igual, va a ser diferente y se va a notar. Se va a notar en cada una de las acciones que usted haga. Como le decía, parte de que nosotros estamos caminando con Dios aún y con nuestros problemas, es que todo árbol por su fruto se le conoce. Dice así que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río, había muchos que llegaban y él les decía, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Y aquí vuelvo a tocar un punto que ya habíamos analizado la semana pasada. Les comentaba que Jesús, más que venir a morir en la cruz, que ya fue la meta de todo su ministerio, vino a enseñarnos cómo vivir. Y lo primero era que nosotros ya antes, a través de Moisés, nos había dado la ley, que es ese conjunto de 10 mandamientos que no son separados, que son una unidad.
y en la cual Dios pretendía que nosotros dejáramos de compararnos con otras personas y nos comparáramos contra la ley, y ahí nos diéramos cuenta que era muy difícil cumplirla por medio de nuestras obras. Así que lo que nosotros necesitábamos era arrepentirnos. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto del arrepentimiento. Y el primero es que cuando Juan el Bautista, como ahorita leímos, bautizaba, decía que él mencionaba lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, el mensaje de Dios es: arrepiéntanse. ¿De qué? Pues de estar lejos de Dios, de querer hacer las cosas a su manera y después de estar sufriendo las consecuencias. La Biblia sí menciona que Dios se aflige de ver a veces en qué situaciones tan terribles estamos, porque así decidimos nosotros estar. Y Dios no desea que la persona esté sufriendo con aquel mal matrimonio, que esté sufriendo con aquellos problemas con los hijos, con el trabajo, con necesidad, en fin. Dios no desea eso, por eso nos manda esta palabra de Él, que es el faro de por dónde caminar. Y entonces Dios te dice el día de hoy: arrepiéntete. Así como vas, así por tus propias maneras de pensar, quizás estás llegando a un camino que te está alejando mucho de Dios, y lo puedes ver porque tu corazón no está tranquilo, porque tu corazón está inquieto, porque no eres feliz. Ahora que vamos quizás en familia a tener una cena navideña, quizás hay mesas que van a estar solas. Algunas están solas porque lamentablemente alguien partió a la presencia del Señor en este año. Pero otras mesas van a estar solas porque en la familia hay un distanciamiento tan grande que ya no se puede de ninguna manera poder sobrellevar. Y entonces eso significa que no hemos llevado una vida acorde a la Escritura. Vea cuántas personas le están rodeando, y de esas personas cuántas estarían dispuestas a dar la vida por usted. Bueno, precisamente la parte de la celebración que es Jesús, es esa persona que estuvo dispuesta a dar la vida por usted. Pero esa persona, Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ese es el mensaje constante de la Escritura: arrepentimiento. Arrepentimiento es darme cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto, porque estaba siguiendo un camino que el cual no estaba en la Escritura, estaba siguiendo un camino alejado de Dios. Y a veces, incluso queriendo hacer el bien, obedecemos a otras personas en ciertas formas de llevar una vida cristiana, pero no nos vamos aquí a la Biblia para leer exactamente qué es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante que nosotros de primera mano, no a través de terceros, nosotros vengamos aquí a la Escritura y veamos si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Quizás con todo nuestro corazón amamos a Dios, pero no le estamos amando de la manera adecuada, ni estamos creyendo de Él de la manera correcta, y pensamos en Él como un ser muy pasalón, o un ser muy enérgico, o un ser que se cansa y necesita de nuestra ayuda. Nada más alejado que esto. Así que tenemos que arrepentirnos de seguir nuestros propios caminos y buscar los caminos del Señor. Pedro, le comenté también la semana pasada, comienza su primer discurso después de que ya Jesús fue crucificado y ya recibieron la promesa del Espíritu Santo, diciendo: arrepiéntanse para que sus pecados sean borrados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno se arrepiente y deja que el Espíritu Santo entre a su vida, y uno le dice: Señor, ya me di cuenta que he cometido muchos errores, ayúdame ya no cometerlos, muchas cosas de nuestra vida empiezan a cambiar. ¿Y sabe qué sucede? Que usted va a tener paz, porque cuando nos metemos en problemas es porque hemos tomado malas decisiones y no hay tiempo de refrigerio, ni siquiera hay momentos para poder descansar. Bueno, pues aquí así nos dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y dar frutos de arrepentimiento. ¿Y cuál es ese fruto de arrepentimiento? Una vida distinta. Ser como esa semilla que cayó en tierra muy buena y que produjo
fruto. Jesús también dijo en Mateo 7:16, ¿verdad? Dice, todo árbol es conocido por llevar fruto. ¿Y qué pasa con el árbol que nunca da fruto? Mateo 7:19, palabras de Jesús es, y todo árbol que no produce fruto es cortado y echado al fuego. Así que yo espero que durante estos estudios usted se quede sumamente inquieto y que esa inquietud le lleve a buscar leer, a buscar aprender, a buscar seguir adelante en su andar cristiano. Recuerde que es una carrera a larga distancia, no es de un día para otro, así que tampoco se desespere con usted mismo si de momento no todo lo puede hacer. Lea todos los días, intente leer un capítulo diario, o bien póngase la meta de leer la palabra de Dios en un año, para lo cual va a necesitar no solamente leer uno, sino leer 3 y a veces hasta 4, pero va a ver qué bendición es. Además, por último, quiero concluir con lo siguiente. Como perseverar no es algo sencillo, aunque la salvación que Jesús nos da es gratis, basta con aceptarla para saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia, le puede ayudar mucho, número 1, en su andar cristiano, acostumbrarse a leer la palabra de Dios todos los días, como hace un momento yo le decía. Juan 14, 23, 24 dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted ama a Dios, aquí dice, ¿verdad?, este evangelio, mi palabra guardará. ¿Cómo va a guardar algo que no conoce? Y guardar no significa de ponerle en un lugar seguro. Guardar es traerla a su corazón. Y también dice Juan 14, 24, el siguiente versículo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, pues yo espero que se motive con esto. Hay otro pasaje en Jeremías 33, 3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Y con este pasaje me dirijo a otra situación que también es bueno en su andar cristiano, porque como le digo, es algo que usted va a necesitar la ayuda de Dios, y esto es orar. Ore continuamente a Dios. Hágase el hábito de levantarse 5 minutos antes y entregarle su día a Dios en una oración. Y esta oración no tiene que ser algo leído de alguien más escrito. Esta oración que Dios quiere son sus palabras, es su corazón. Exprésele lo que siente, la tristeza, la angustia, la inquietud, el coraje, lo que sea, pero hable con Dios. Dios desde el principio de la Biblia, desde el principio de la creación, salía a platicar con el ser humano porque a Dios le gusta su conversación. Dios desea que usted tenga ese momento para platicar con Él. Es el Padre que está esperando que el Hijo llegue. No es un Padre ocupado. Recuerde que Dios no es como nosotros. Es un Padre deseoso de escucharle, de saber qué le está pasando a usted como su hijo. Así que bastará solamente con que usted se dirija a Él sin palabras elocuentes, con las palabras que le estén haciendo carga en ese momento. El Salmo 118 dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y por último, algo que también le va a ayudar mucho a permanecer constante en esta carrera hasta que lleguemos a la presencia de Dios, de seguir avanzando en el conocimiento de las Escrituras, es el congregarse. Júntese con otras personas que le animen cada día, que cuando usted flaquee, le exhorten, y a la vez usted también acostúmbrese a exhortar a otras personas, a motivar, a incentivar a que alguien más lea la palabra de Dios. No se quede con el tesoro, compártalo. Al fin y al cabo que cuando se comparte, se multiplica y se le regresa a usted en bendiciones. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y más cuando veamos que ese día se acerca. Pues bueno, creemos que dados los acontecimientos en el mundo, cada vez estamos más cerca de también la segunda venida del Señor, de esas promesas que también Dios tiene, apocalípticas. No tienen que darnos miedo porque estamos confiados
en que el Señor tiene algo muy especial para nosotros. Y bueno, con este resumen yo me despido de esta serie de estudios. Yo espero que nos siga acompañando. Como le comentaba, comenzaremos el próximo año viendo más acerca de esos buenos hábitos que nos pueden ayudar a vencer algunos malos y sobre todo esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a mejorar nuestra carrera, a que nuestra lectura bíblica sea más eficaz, a que nuestra oración tenga más sentido, ese sentido de permanencia, de pertenencia y poder llegar más allá. Permita que Dios le transforme a través de su palabra y que Dios le bendiga ricamente durante estas fechas y en todo lo que usted haga. Gracias por habernos acompañado.